Bienvenidos a su programa Educación y Conciencia. Soy Conchita García, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en su programa Educación y Conciencia y bueno, pues en un nuevo formato y tengo mucho gusto de presentarles a mi entrevistado, que es un padre del Colegio San Agustín en Valladolid, España. Él es el director titular, el padre Juan Luis González Ríos. Él pues es un gran amigo y que lo quiero mucho porque lo conozco desde hace muchos años, compartimos esta pasión por la educación y pues bienvenido, padre, a este programa. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenido y qué gusto que podamos hacer este programa con usted, pues hasta allá, hasta España, ¿verdad? Para ver las perspectivas que tienen allá con respecto a la educación y cómo nos ha afectado todo esto de la pandemia que nos tomó por sorpresa y que pues no nos avisó, no pudimos planear ni siquiera cómo íbamos a dar las clases, cómo iba a ser todo esto, ¿no? Sino nada más llegamos y decía un chico, nunca supimos que este era nuestro último día de clase, ¿no? Porque fue el día de clase y al día siguiente ya no, ¿no? Entonces, pues es un gusto que esté y que platiquemos esta parte de la pandemia. ¿Cómo lo han vivido allá en España? Sé que ustedes ya van más adelantados porque empezaron primero que nosotros, pues les llegó más pronto. ¿Y cómo van ahorita? ¿Cómo se han sentido usted como director titular? ¿Cómo lo está viviendo? Y pues, ¿qué sensaciones y preocupaciones tiene al respecto, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que nos pilló aquí como a ustedes también, ¿no? Porque venía de Italia, venía de China y no nos lo creíamos. Pensábamos que eso no iba a afectar, que nosotros estábamos libres, que estaba todo muy bien. Y era justo unos 15 días antes de Semana Santa. De hecho, cuando cerraron, que también nos ocurrió como con ustedes, tan rápido y deprisa y corriendo, pensábamos que era pues hasta Semana Santa. Después ya nos íbamos a reincorporar tranquilamente a la educación. Sin embargo, pues fue una situación terrible porque ha pillado muy duro. Yo creo que en España no fuimos suficientemente previsores. Se dejó abiertas las líneas aéreas, se facilitaron una serie de manifestaciones, de encuentros, de eventos deportivos y hubo un contagio masivo que se ha pagado muy caro a todos los niveles en la sociedad, ¿no? Muchísimos muertos, una situación caótica y la verdad es que, bueno, yo creo que era un mal sueño. Nadie absolutamente pensábamos y creíamos lo que iba a pasar. Y a medida que han ido pasando las circunstancias y bueno, pues afortunadamente el encierro en las casas, que ha durado mucho, se ha prolongado durante mucho tiempo y yo creo que la gente está un poco tocada, especialmente los alumnos, los padres, los mismos educadores, ¿no? Porque son situaciones muy terribles. Los niños, me decían los papás, ellos, los pequeñitos, parece que, sobre todo en una primera fase, lo supieron encajar mejor. Ellos aguantaban, se han hecho fuertes, se han hecho a la situación, pero claro, a medida que han ido pasando los meses y el tiempo, pues los niños van extrañando, no pueden ver a sus amigos, no pueden salir a jugar a los parques, ya están un poco, aquí en España está llegando el calor y ya pues ya se desesperan, quieren tener una situación un poquito mejor. En el colegio, pues realmente lo hemos pasado difícil por la situación imprevisto, porque es que no teníamos prevista una solución ni una manera de enfocar esta realidad tan terrible. Afortunadamente no hemos tenido muertos, ni en el colegio, ni cercanos a la familia, ni a la comunidad religiosa. Conoces de algunos, situaciones un poco lejanas, pero no, en ese sentido no lo hemos sufrido. Y aquí en el colegio hemos tenido la ventaja que teníamos tablet. Los niños desde primaria, desde quinto de primaria hasta segundo bachillerato, lo que es prepa ya en México, pues tenemos nuestra tablet individual y entonces afortunadamente ahí hemos podido mantener las clases y el contacto continuo con los alumnos
la relación pues muy estrecha, ¿no? Incluso los horarios de clase los hemos mantenido igual. Dificultad en los exámenes, en las evaluaciones, un poco el control que se puede tener de los niños, ¿no? Y bueno, pues ha habido realidades de todo. En algunos que lo han sufrido en su propia carne y no han sabido, no sé, encajarlo bien, les ha costado, pero otros alumnos que a lo mejor estaban muy despistados en clase y tal, les hemos visto con una reacción al revés, mucho más positivos, se han hecho a la situación, a los trabajos y demás, ¿no? Y bueno, pues estamos ahí intentando solucionar el momento final. Pues me imagino que estamos como en México, justo al final del curso. El problema que la administración educativa va muy tarde, les ha pillado un poco fuera de contexto y lo que hoy nos dicen, mañana lo desdicen y la propuesta de antes de ayer, pasado mañana la quitan. Entonces esto es una situación, la verdad, muy trágica. Educativamente, pues yo creo que lo peor ha sido el descentrarnos, el no encajar en un primer momento, ¿no? Lo mejor, yo creo que la reacción de los docentes, yo estoy muy orgulloso de cómo se han volcado con los chicos, con los alumnos, las mismas familias, la interacción que ha habido entre el colegio y las familias, ¿no? Pues bueno, ha sido bastante cercana la comunicación. En algunos otros lugares de España, en otros colegios, donde no tenían las tablets, pues han tenido más dificultad, porque a lo mejor en una casa estaban pues 5, 3 hijos y los 2 papás y tenían 2 ordenadores, los papás tienen que trabajar y ellos tenían que estar... Entonces era una situación un poco compleja. Ahora que estamos viendo el final del túnel, porque en España estamos como yendo por partes, las distintas comunidades autónomas van según la forma de la pandemia, la zona, pues están como saliendo. Por ejemplo, aquí en Valladolid no podemos salir a otras provincias, no nos podemos mover, tenemos unas horas, unas franjas horarias en las que salir, entrar y demás. Afortunadamente nos van dejando más y uno se va sintiendo un poco como más libre, ya puedes ir a la ciudad, ya puedes salir, ya puedes estar, pero no deja de ser extraña la situación, ¿no? Un poco esperpéntico, porque aquí, decían el otro día un comentarista, están solucionando los bailes y los bares y no están dando solución a la educación, que es lo que quizá tendría que venir en un primer momento o ser más urgente. Sí, pero claro. Bueno. Sí. Pues un poco como nosotros también, yo creo, ¿no? Yo recuerdo mucho, ¿no? Que usted decía, tomen experiencia de nosotros, ustedes todavía no les llega, ¿no? Y parece ser que pues tenemos que experimentar en cabeza ajena porque nadie lo cree. Es que ese fue el problema, que no se creía que esto fuera a llegar, ni las autoridades, ni nadie creía que fuera a llegar a lo que llegó, ¿no? Entonces, pues como usted dice, ¿no? Los docentes, las familias están tocadas, están pues muy sensibles a esta parte porque no han sido 15 días, o sea, ya llevamos pues desde marzo, nosotros desde mediados de marzo, y todo abril y mayo y lo que vamos de junio, ¿no? Sin poder tener ese contacto visual y físico con nuestros niños, con nuestros jóvenes, con nuestro personal. Y eso creo que pues en las relaciones se merma mucho, ¿no? Va mermando mucho. Pero, ¿qué le preocupa más de toda esta situación, padre? Sé que la incertidumbre, acá también nuestras autoridades no, pues así como un personaje que teníamos aquí en El Chavo del Ocho, o que decía la chimoltrufia, ¿no? Como dicen una cosa, dicen otra, ¿no? Sí. Estamos así también con nuestras autoridades. Hoy nos dicen que salimos en 5, que no, que mejor el 19, y todo esto pues por el mismo COVID, ¿no? Que depende mucho de cómo vaya evolucionando, ¿no? Entonces ni ellos mismos saben ya qué decir. Pero sí está la parte importante de que no se está solucionando lo que es el sector educativo, se está dando prioridad a la economía más que a la educación, ¿no? Yo creo que debería de ir pues a la par, ¿no? Entonces yo voy a tener que dar ahorita unos minutitos nada más para irnos a un corte y le preguntaría esa parte, ¿no? ¿Qué le preocupa más y qué es lo que usted ve como oportunidad? O sea, esas dos cosas, ¿no? ¿Qué le preocupa más allá en España, en los colegios
que usted está como encargado también de lo que es la parte educativa de los colegios de la provincia. ¿Qué le preocupa más de los colegios y qué oportunidades ahora con esta nueva realidad se requieren, ¿no? Entonces, para que cuando nosotros regresemos del corte, pues usted nos pueda ampliar más esa información de ver cómo están en España, que pues es muy similar a México, nada más que estamos en tiempos diferentes. Nosotros ahorita estamos en el pico y ya están reabriendo también muchos lugares, ¿no? Entonces estamos preocupados por esas decisiones que también pues se atribuyen a que la gente también tiene que reactivar su economía, ¿no? La gente también dice, si no me muero de COVID, me muero de hambre, entonces tengo que salir. Entonces, pues cuando regresemos en un momento más aquí a su programa Educación y Conciencia, para que el padre nos conteste sobre estas preocupaciones como director titular y también las oportunidades que ve ahora. Regresamos aquí a su programa Educación y Conciencia. Estamos platicando sobre el tema de la pandemia y cómo ha tomado el director titular del Colegio Valladolid, el padre Juan Luis, pues toda esta situación en los colegios de España, que son, pues tenemos, la orden tiene muchos, pero de la provincia son 3, y pues México y Costa Rica, ¿no? Entonces, ¿cómo está tomando esta situación? ¿Qué le preocupa más? ¿Y qué oportunidades de padre? Sí, yo creo que lo más preocupante es la situación con algunos niños que lo están sufriendo y lo están experimentando pues con ciertas dificultades y problemas, ¿no? Especialmente, bueno, pues se está insistiendo bastante en que no pierdan contenidos, porque aquí en España, como son 3 evaluaciones de los 3 trimestres, pues se está insistiendo mucho. La norma que dieron desde el Ministerio era las 2 primeras evaluaciones, repasar contenidos, profundizar lo que se tenía y, claro, y casi perder el contenido de la tercera evaluación. En un primer momento, pues nosotros no se puede perder, vamos a añadir contenidos. Afortunadamente teníamos los instrumentos para ponernos en contacto y poder seguir dando con las clases. Pero yo creo que lo importante no son los contenidos, es la persona, y han quedado muchas situaciones ahí un poco en penumbra, de lejanía. Los niños necesitan esa relación desde los pequeñitos, ese contacto, ese sus amigos, el de poder estar. Luego yo creo que somos también muy latinos de abrazarnos, de besarnos, de achucharnos, y eso yo creo que no, está la lejanía, por mucho que la relación virtual nos acerque y demás, pues ahí está. Yo creo que esa enseñanza emocional, esa relación cercana, esa vivencia, ¿no? Esos valores, porque bueno, pues se transmiten y están ahí. Lo mejor, pues habrá que ser optimistas y habrá que intentar sacar consecuencias positivas, ¿no? Y también veo que nos acerca a otro tipo de educación, y es otro tipo de futuro el que nos está planteando, y a lo mejor esto marca un antes y un después. Entonces tenemos que adelantarnos. Primero, yo creo que tenemos que ser muy previsores para... Aquí en España ahora parece que la cosa está remitiendo, pero tememos un rebrote, como están ocurriendo en otros lugares, y luego a lo mejor en octubre o en noviembre. Entonces ahí tenemos que estar suficientemente preparados para anticiparnos, que no nos vuelva a pillar otra vez, que estemos ya en una situación diferente, ¿no? Y que podamos hacer más fuertes a los demás. Incluso luego yo creo que hay muchas posibilidades tecnológicas, y eso sí, eso tenemos que ir a dar un paso adelante, no tener miedo. Yo creo que en eso, pues bueno, se nos están, como en otros momentos aparecieron a lo largo de la historia, yo que sé, la imprenta, pues pudo significar un cambio impresionante, pues hoy es otro cambio al que tenemos nosotros que encarar con cierto optimismo, con esa positividad, y acercarnos, porque también trae muchas cosas buenas. Hay muchas plataformas, muchos instrumentos, muchas maneras de llegar a los chicos, ¿no? Y la educación yo creo que tendremos que aprovechar. No insistir tanto en los conocimientos, sino a lo mejor pues hacer personas maduras, responsables, que tengan sus competencias, que se puedan manifestar, y yo creo que ahí es otra manera de educar, a la que nos ha pillado un poco así a traspié, pero tenemos que enfocarla con ánimo. Yo creo que con ánimo y con esperanza. Esta parte de los papás, en donde de repente están en casa trabajando ahí, están con los niños y en lugares
pues, de poco espacio. ¿Cómo lo han tomado los papás? ¿Cómo lo han vivido ellos desde su perspectiva, padre? Sí, yo creo que les costó encajarlo en un primer momento, ¿no? Porque era una situación pues distinta. Claro, ya cuando nos confinan en las casas, había casas, los que tenían un pequeño jardín o una zona donde podían salir y tomar el sol, o los niños tomar el aire, era otra perspectiva, pero los que estaban dentro, era terrible. Tú conoces este colegio, que es enorme, ¿verdad? Los espacios son muy grandes. Sí. Y yo a la inspectora le decía, ¿por qué no nos dejas traer a los niños que vengan, que puedan darse una vuelta por los parques, por los patios? Que era una pena, porque aquí nosotros, la comunidad, teníamos la ventaja de poder salir. Pues yo no me hacía la idea de estar 4, 5, 8 personas en un piso con muy poco espacio, ¿verdad? Era realmente difícil. Y no se podía salir. Lo de los balcones ha sido una cosa muy simpática, yo creo que muy agradable, que la población española se ha volcado con los sanitarios, porque vieron que lo mismo que nosotros en educación nos pilló un poco así en una situación a la sanidad, que en España teníamos creído que era la mejor del mundo, que era no sé cuántos, que ofrecía tal, que a nosotros no nos iba a pasar, pues no había los suficientes medios para proteger a nuestros sanitarios. Y entonces el ver los hospitales llenos, las UBIs hasta arriba, que no tenían para la respiración, y en esas situaciones de emergencia, entonces ha sido un volcarnos en un agradecimiento. Yo creo que era como sacar lo que teníamos dentro, las ganas, la ilusión de salir y de poder experimentar la situación de la calle, pero por otro lado de agradecer y de volcarnos con ellos que estaban dando la vida por los enfermos, porque era terrible que se moría gente y se moría sin los suyos. Y a veces los sanitarios le daban la mano para que pudieran pasar al otro mundo con un cariño y un amor, ¿no? O aquí en los colegios, por ejemplo, también les hemos escrito a los de la UBI, a los enfermos, a los sanitarios, y ellos nos agradecían a nosotros porque veían ese feedback que había entre unos y otros, ¿no? Yo creo que en esto nos ha hecho sentirnos más humanos, porque nos hemos visto limitados, que no éramos dioses, que no podemos hacer todas las cosas bien, que parece que estábamos por encima de todos, y esto nos ha puesto a cada uno en su sitio, cuando se nos han ido muriendo gente, cuando había realidades que era imposible dar una respuesta. Mira, yo he oído del colegio de Zaragoza, una profesora se llevó a su mamá de la residencia, porque en la residencia, claro, el contagio era grande y había muchas personas mayores. Se la llevó a casa y se quedaron el marido, ella y la mamá, los 3 contagiados. Tremendo. Y el marido ingresó en la UBI, que era un profesor del colegio también, la mamá murió y consiguieron salir. Bueno, pues desde qué esperanza, qué fe. A mí me reconfortaba, yo la llamaba y le escribía un poco, pues tratando de darle ánimo de parte de todos, y qué fe, qué tranquilidad, y decirme, es que pude traerme a mi madre a casa y por lo menos murió en mis manos, murió aquí con nosotros, ¿no? Entonces, mucha gente no ha podido despedirse de los suyos, de darles el último adiós. Eso sí que es terrible. Ha marcado mucho a la población y a la gente aquí. Sí. Espero que en México lo puedan sobrellevar mejor y ojalá que puedan dar una solución más agradable. Pues no, padre, que no crea que es distinto, también está siendo igual, ¿no? La gente se está muriendo pues sola, ¿no? Y luego ni siquiera pues una misa, no pueden acompañarte pues tus seres queridos para darte el pésame, o sea, también hemos visto casos donde pues sí, no hay nada, ¿no? Te entregan a la persona, a tu difunto, y bueno, pues los llevas al crematorio, una persona nada más, y pues ya, te entregan las cenizas y no se pueden ver. Es terrible, ¿no? O sea, perder un miembro de la familia siempre es pues de las cosas más fuertes que nos toca vivir como seres humanos, pero no poderte despedir, no poder estar cerca de ellos, no poder darle un abrazo a tu hermano, una persona conocida que murió su papá decía que pues todos separados, ¿no? No poderse abrazar, no poder ir a consolar a su mamá porque también su mamá estaba contagiada y era terrible, ¿no? Entonces yo creo que también eso pues nos está cambiando como seres humanos, ¿no? Sí, mira, nosotros hemos tenido 2 realidades. Murió
tenemos la residencia de padres mayores de la provincia, la tenemos aquí en la comunidad. Y murió uno que vino de Brasil, le operaron de cáncer, el hombre venía mal y murió de cáncer, no murió de COVID. Ujú. Pero fuimos el superior, otro de los padres aquí de la comunidad y yo, los tres. No pudo, es tristísimo Sí, el no sí. poder hacer. Luego le hicimos ya un funeral en la comunidad, pero era distinto, ¿no? Y también otra experiencia de un profesor, tenía 80 años, ya un antiguo profesor del colegio, nos llamó la esposa, que el hombre estaba muy delicado, y fuimos el padre Miguel Ángel y yo a darle la unción, y se nos murió en la unción. Ay, Es terrible ahí. Y te sientes impotente, ¿no? Te sientes totalmente limitado. Yo creo que te abres un poco más a la gracia de Dios y decir, Dios mío, ayúdanos y que nos volvamos humanos y que podamos manifestarnos el cariño del sentirse el aprecio, la cercanía, no sé, todas estas cosas que hemos vivido, ¿no? Yo recordaba a ese profesor, que fue un profesor mío, y digo, madre mía, que se me haya muerto a mí cuando le estoy dando la unción aquí, es terrible, ¿no? Recordaba las enseñanzas que hacía, el mundo en el que vivimos y el mundo que está ahora. Pero por eso digo que a lo mejor tenemos que aprender para encarar el futuro de otra manera, ¿no? Estamos en las manos de Dios, Dios es muy grande y Dios dará una respuesta y nos está necesitando a nosotros pues en educación, en sanidad, en el trabajo, en la industria, porque la economía, lo que decías, es terrible. Aquí en España hay una recesión terrible. Ahora van a venir los problemas económicos muy serios, muy fuertes, y tenemos que estar preparados porque habrá muchas familias que, claro, se desintegren, niños que van a sufrir esa situación, y tenemos que estar ahí cerca para armarles y para darles fuerza y bueno, pues sí. sentirnos miembros de una gran familia. Sí, sí, padre. Y pues estamos casi a punto de concluir el programa. El tiempo pues siempre es corto para estos temas, ¿no? Yo quisiera que usted como director titular, ¿qué le ha dejado a usted personalmente? Yo sé que ha vivido muchas experiencias que pues dolorosas, como lo manifestaba ahorita. Conoce a las familias, esa parte de confinamiento, de que a veces pues es muy difícil estar varios en un espacio corto, ver a sus docentes también desgastados y cansados de entrarle a un nuevo mundo, ¿no? Porque fue la tecnología, no estábamos lo suficientemente preparados para tener las clases virtuales, para hacer la educación en línea. Y nos orilló todo esto a entrarle al toro por los cuernos, como decimos en México, ¿no? Y entonces, ¿qué le está dejando a usted? Porque todavía no termina esta pandemia. ¿Qué le está dejando a usted como personalmente todo esto para despedirnos ya del programa, padre? Yo te digo que eso, lo quiero mirar con un tinte de esperanza, de ilusión, ¿no? Entonces, he visto a la comunidad muy unida. Los profesores, pues que quieras que no, hemos hecho grupo, se ha hecho una piña entre todos, nos colaboramos, nos ayudamos, yo creo que bastante más, a pesar de la distancia, estás aquí juntos y a veces no te valoras, pero en la distancia aprendes a valorar y entonces hay unos lazos como más estrechos. Con los papás también, mira, nos tocó las fiestas del colegio, que no las hemos podido celebrar tampoco, y la Eucaristía fue muy triste cuando yo con el tapabocas, ¿verdad? Que dicen allí, en mascarilla, la llamamos acá, y tener que decir la misa en mascarilla. Bueno, hubo una cosa que puso a la Virgen con una mascarilla también. Yo a la Virgen de la Consolación le pedía, ayúdanos, danos mucha fuerza, que sepamos todos estar aquí juntos para apoyarnos en la necesidad, que unos con otros tenemos que marchar hacia adelante, y yo creo que en ese sentido sí he sentido la cercanía. Cantidad de papás que nos dan las gracias por el esfuerzo, los docentes cómo se han volcado por estar cerca de los alumnos, por no dejarles solos, por mantener el contacto y la relación, ¿no? Yo creo que en ese sentido nos ha servido para, en la distancia, estrechar lazos. Entonces me quedo con eso y con ese espíritu de alegría, de ilusión, de esperanza, que tenemos que mirar hacia adelante y que Dios no nos va a dejar. Exactamente, sí. Pues nos quedamos con eso, padre, la esperanza en Dios que no nos va a dejar y que hay un para qué de todo esto, ¿verdad? No porque si no hay un para qué, y entonces yo le quiero agradecer mucho
que pues hayamos tenido este programa que pues no lo hubiera pensado yo que hubiera estado con usted en el programa de Educación y Conciencia. Sin embargo, bueno, pues es de lo que también nos está dejando, ¿no? Muchas gracias por su tiempo y porque sabemos que ya allá es más tarde, y me dio mucho gusto saludarlo, padre. Muchas gracias. Nada, igualmente, y la próxima nos vemos en Querétaro celebrando allá el aniversario. Perfecto, padre. Sí, claro que sí. Pues nos vemos en una semana más en su programa Educación y Conciencia. Hasta la próxima.